Ok, bien. Aujourd'hui, on est lundi 22 février 2021 et on va continuer avec l'explication sur l'imparfait en français. Oui. On avait déjà vu que la conjugation de l'imparfait se forme à partir de la première personne du pluriel, du présent. On prend la première personne avec nous et qu'est-ce qu'on va faire avec ces conjugaisons? On prend nous et après, qu'est-ce qu'on fait? ¿Qué hacemos después de haber tomado la primera persona plural para crear el imperfecto? ¿Mm? Añadir las terminaciones. Antes de añadir, ¿qué hay que hacer? Avant d'ajouter les terminaisons, on doit faire quoi? ¿Quién se acuerda? Ahí está en pantalla, chicos. Veamos los puntos. ¿Cuál es el siguiente paso? On doit enlever nous, le pronom nous, et on doit enlever la terminaison ONS. Vamos a quitar el pronombre nous y la terminación ONS. Y ahora a eso que nos queda, le vamos a añadir las terminaciones. Entonces, eso es lo que va a suceder con la conjugación del imperfecto. ¿Ok? Esos son los pasos, por eso se los estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer mucho ejercicio de conjugación sobre el imperfecto. ¿Bien? ¿Hay alguno que aún no le quedó claro algo? ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Todo bien? Oui. Ok, merci. Los veo muy callados hoy, chicos. Ya los voy a hacer hablar, a ver. Bien, entonces vamos a comenzar. Ya que habíamos visto algunas frases la otra vez, si no me equivoco. ¿Habíamos visto esta diapositiva? Creo que sí, ¿no? Si no me equivoco. Oui. Ok, bien, entonces vamos a ver ahora la siguiente. Ok, aquí tenemos otros ejemplos más antes de pasar a la conjugación. Héctor, ¿podrías ayudarme con la lectura de la primera frase? S'il vous plaît. Oui. Quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup de sottises. Sotis. Sottises. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de sottises. Sotis, travesura. Quiere decir travesura en francés, ¿no? Entonces, la frase, ¿qué quiere decir? Cuando yo era pequeño, hacía bastante travesuras. Atención, cuando yo era Pequeña. pequeña, bueno, cuando yo era pequeña, ¿no? Cuando yo era pequeña hacía muchas travesuras. Bien, siguiente frase, s'il vous plaît, Fátima. Oui. Quand j'étais petit, j'allais à l'école maternelle. Quand j'étais petite, j'allais à l'école maternelle. La maternelle. ¿Quién conoce cuál es la escuela, l'école maternelle? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Es como un pre-kinder? Pues l'école maternelle es, sí, digamos, los primeros años de escuela. No sé acá en México cómo manejan eso. ¿Guardería será? La escuela, maternal? sí, la maternal, ¿no? Creo que se dice igual en México, ¿no? Maternal, la escuela maternal, los primeros años de escuela, pero oficial, atención. No las que de repente hay para niños a partir de 2 años, hay algunas guarderías, barra escuelas, ¿no? Pero oficialmente, en México, ¿desde qué año se inicia a estudiar? ¿Desde qué Sería año se entonces consta? a los 4 y sería kindergarten. Ok. Entonces, digamos que sería esa, ¿eh? Creo que sería esa, porque maternelle en France quiere decir la escuela oficial, ¿no? La que ya estás obligado tú a poner al niño o a la niña a estudiar, ¿no? Desde tal año. Varía dependiendo de los países, ¿no? Pero usualmente école maternelle
quiere decir eso, ¿no? Los primeros años de escuela. Por ejemplo, donde yo crecí en Perú, la escuela oficial empieza a partir de los 4 años. Entonces, 4 y 5 años es l'école maternelle, ¿no? Allá se le llama inicial, la escuela inicial, que son 2 años. Y ya después de eso empiezas con la escuela primaria, ujú, y ya luego con la escuela secundaria, y ya está. En México, ¿cómo se maneja esa división? Como kinder, primaria, Ujú, ujú. secundaria, Y luego, preparatoria, universidad. mm, ok, bien. Y pues la preparatoria es obligatoria. En teoría sí. Ah, ok. ¿Saben? De hecho, eso, por ejemplo, en Perú no sucede, porque es como que no es obligatoria. Tú después del colegio ya puedes inscribirte a la universidad sin necesidad de haber pasado por preparatoria. Es Oh, un poco complicado de entender. De repente también yo viví en Italia, ¿no? Entonces allá también es lo mismo, ¿no? Tú terminas el colegio y enseguida te puedes inscribir a la universidad sin pasar por preparatoria. Pero la diferencia es que en Italia tú ya terminas ya a los 18 años el colegio, ¿no? Acá no sé a qué edad terminas. como lo mismo. Lo mismo. Pero, ajá, entonces se supone que me supongo que lo que es equivalente a la secundaria deben de tener más años o se junta Mm, con, sí, ¿verdad? Secundaria y ¿En cuál país? en ambos. Mm, eh, En Perú son 6 años, perdón, 5 años de secundaria y 6 años de primaria, más Ah, los de inicial, ¿no? Que te contabilizan todo. En Italia es distinto, en Italia se dividen por otro tipo de especificaciones. La parte del liceo, que se le llama ya, tiene, a ver, déjame contar, no me acuerdo desde qué edad a qué edad, creo que desde los 13 años, y dura algo de 5 años, si no me equivoco. Sí, de hecho, por eso terminan a los 18, 19. Ujú. Y ya, pero antes de llegar al liceo, que se le llama ya, pasas también por otro tipo de escuela que creo que dura 4 años. Y antes de eso igual ya has estudiado otros años más. Entonces es como que terminan con muchos años de colegio. O sea, como que ya digamos, llenan la cantidad necesaria del cuadro europeo de años. Y ya por eso, por ejemplo, lo que sucede en Europa es que cuando tú terminas en cualquier país de la Unión Europea, secundaria, tienes la opción de irte a inscribir a la universidad de cualquier país de Europa, porque toda Europa funciona igual, tiene el mismo sistema educativo. Entonces, como que eso les ha facilitado mucho luego para los intercambios dentro del mismo continente y demás. Entonces, es bastante común que un joven, por ejemplo, francés, ¿no? Termine su colegio en Francia y luego de repente vaya, no sé, a estudiar a la universidad en España o en Italia, ¿no? Y hacen así convenios y todo, porque es bastante, o sea, se puede hacer, ¿no? Porque no hay que convalidar años de estudio y demás. ok. Un poco Sí, de comentario de quizá por cultura. aquí, por eso sea diferente, porque por decir, nuestra secundaria es de 3 años Mm, y ok. además es como preparatoria. Entonces sí, seguramente algo tiene que ser, ¿no? Diferente. Ujú. Y que igual compense por ahí, por ejemplo, los años, ¿no? Que se piden a nivel mundial, ¿no? Para tener una cierta capacitación antes de entrar a la universidad. Sí. Sí, bueno, debe ser así. Bueno, muchas gracias por aclararme mis dudas. Bien, ok, entonces, tercera frase, por favor, Jennifer. Quand j'étais petit, je faisais du vélo. Très bien. Quand j'étais petit, j'ai fait du vélo. Vélo, ¿qué quiere decir? Bicicleta. Voilà, bicicleta, très bien. Ujú. Entonces, toda la frase. Cuando estaba pequeña, andaba en bicicleta. Mm, ¿no? Cuando yo era pequeña, yo manejaba bicicleta, andaba en bicicleta, está bien, ¿no? Recordemos que en francés para algunas actividades se utiliza el verbo faire, pero al momento de traducirlas en nuestro idioma, el español, pues podemos encontrarle la correspondencia con otros verbos, ¿no? Porque no se puede decir en español hacer bicicleta, no tiene mucho sentido. Bien,
Pero también el otro uso que le vamos a dar al imperfecto es para contar, no solamente para decir cuando yo era pequeño o cuando estaba pequeña, sino también para decir, por ejemplo, hace 2 años, tal cosa. Como por ejemplo en la siguiente frase. ¿Quién me ayuda? A ver, Giovanni. Oui, Por il y a favor. 2 ans, yeah, il y a 2 ans, j'avais un chien. Mm, Chien? Chang. Chan, oh, ok, Mhm. chan. Chang. Il y a 12 ans, j'avais un chien. Ok. No, hace 2 años, il y a 12 ans, j'avais un chien. Oh, yo tenía un perro. Oui. Aquí esta frase, perdón, se quedó del grupo anterior. Alguien dijo esta frase de ejemplo. Pero ayúdenme con la lectura, por favor, Carla. Oui, Mhm. il y a 3 mois, j'avais le Covid. Mm. Il y a 3 mois, j'avais le COVID. Mm. Hace 3 meses, yo tenía Tenía COVID. COVID. No, tenía COVID, ¿no? Y aquí es interesante porque ya que les voy Yo a... la semana pasada. Ah, Raymond, oui. ¿Sí, en serio? Sí, de verdad, toda la semana pasada tuve COVID. Y ya pudiste, ya está, ya fue, ya se fue. Sí, ya todo bien, pues de hecho estuve tomando las clases y todo, pero, o sea, solo me sentía muy cansada, pero ya todo muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, no sabía nada, Carla, Sí. obviamente. No, todo bien, maestro, muchas gracias. Ok, menos mal. Bien, entonces, COVID, ¿no? Es un sustantivo masculino en francés. Entonces, el artículo para utilizar es le. Le. Bien. Ok, y la tercera frase, por favor, Mayra. Il y a... ¿Se pronuncia él? Une. ¿Mm? Ujú. J'ai mangé un pomme. Il y a 1 heure, je mangeais une pomme. J'ai Ujú. mangé Une pomme. une pomme. Ok, merci beaucoup. Y aquí, ¿qué dice la frase? ¿Quién nos ayuda? Hace 1 hora yo comí una manzana. Ujú. Hace 1 hora yo comía una manzana. ¿Ok? Bien. Oui. Entonces, como hemos podido ver, ¿no? Podemos ayudarnos también de diferentes estructuras para indicarnos el tiempo, hace cuánto hicimos tal cosa, ¿no? Pero acordémonos que el imperfecto va a ser para eso, ¿no? Para indicar acciones que de las cuales no se especifican ni inicio ni fin, ni una acción recurrente en el tiempo también. Vamos a ver Así, entonces después, mi amor. entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Ahora yo les pediría de que me ayuden a conjugar algunos verbos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Perdónenme, antes de continuar les tengo que comentar algo importante. Hoy día en la mañana les envié un enlace en el grupo de WhatsApp. No sé si lo pudieron ver. Ese enlace es muy, muy importante para quien les habla y también para el instituto, porque están haciéndome una evaluación. O sea, ustedes están evaluándome a mí como profesor y a través de sus comentarios y todo lo que puedan incluir en este formulario, a mí me van a dar un puntaje. Y este puntaje que me van a dar a mí eh, va a ser bastante o beneficioso o perjudicial en la cuestión de la, en la cuestión dentro del instituto. Pero el puntaje no tiene que ver con lo que ustedes escriban o digan de mí en el formulario, sino más que todo es por la cantidad de personas que responden o no al formulario. De hecho, este tipo de formularios no es la primera vez que ustedes los han rellenado, los han hecho, pero ahora nos han pedido que tengamos mayor énfasis, que les pidamos por favor que lo hagan. Es muy importante porque, pues si, por ejemplo, lo responden 5 personas de todos los integrantes en el grupo, mi evaluación
personal se va a ver muy afectada porque va a ser un promedio solo de 5 personas de 16 o 17. Entonces, aún así, las 5 pongan cosas buenas de mí, pues no se va a ver reflejado en el puntaje final, porque el promedio no es de todos los inscritos. Entonces, yo sí les pediría que si tienen un momento, lo hagan ahora mismo aquí mientras estamos en clase, o por favor acuérdense de realizarlo al máximo al terminar la clase, para que no se les pase, por favor. ¿Bien? Oui. Ok, merci beaucoup. Bien. Entonces vamos a continuar. Tenemos ahora aquí algunos verbos en pantalla, pero me parece que aún no se transmiten. Ok, a ver. Ok, sí. Tenemos estos verbos. Vamos a intentar conjugarlos juntos, ¿ok? En la forma del imperfecto. Bien, entonces vamos a empezar con el verbo parler. ¿Cómo conjugamos el verbo parler? ¿Cuál es el primer paso que hay que realizar? A ver, los escucho. El verbo nous, que diga, Ujú. perdón, el pronombre nous. Ok. O sea, primero lo que hay que hacer es tomar la conjugación de nous del presente del indicativo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el verbo parler en nous? Nous parlons. Ajá. Nous Parlo. parlons. Voilà. Oui. Luego, ¿qué le hago a esto? Elimina la ONS. Eliminar ONS, después. Perdón. ¿Qué otra cosa elimino? El pronombre nous. Ok. Entonces eliminamos ONS y luego también el pronombre nous. Ok. Ya esto que nos queda, ¿qué sucede? Tomar Le la vamos a raíz las y terminaciones. conjugarla con el... Exacto. Ujú, con las terminaciones. Entonces los escucho. Je parle. Ujú, je parlais. Tu parle. Tu parles. Ujú, je parlais. Tu par. ¿Cómo escribo la terminación? AIS. AIS, oui. AIS, tu parlais. Il, elle, on. Parle. Terminación, ¿cómo? AIT. AIT. Ok, très bien. Nous. Parlo. Parlo. Ujú. ¿Qué sucedía aquí con el nous, el imperfecto? Agregaba una S extra, ¿no? Y una E, me parece. No. ONS. Ujú. No. Nous, a ver, escribamos la raíz. Nous parle. A esto se le añade IONS. Ujú. IONS. Entonces, ¿cómo es? Nous Parlons. parlions. Ujú. Nous parlions. Por favor, mucha atención aquí. La I es importante y primordial, porque si no la pronuncian o no la escriben, están diciendo el presente, no están diciendo el imperfecto. Entonces es necesario que se escuche y que se vea la I. Nous parlions. Nous parlions, para decir nosotros hablábamos. Si decimos nous parlons, es nosotros hablamos, es una acción presente. ¿Oui? ¿Ça va? Oui. Ujú. Ça va. Vous, Parler. Parler. ajá, très bien. Vous parliez. Il o elle. Parler. Parlies. Parler. Parler. Parlies. Parles. Es igual parler a la forma hablada, pero ¿cómo se escribe la terminación? Con NT. Antes de la NT, AINT. Sí. ajá, AINT, ¿no? pero Il o elle parler. Esto se pronuncia igual que las primeras tres. Je parlais, tu parlais, il, elle, on parlait. Il o elle parlait. Nous parlions, vous parliez. Oui, ça va? Oui. Oui, ça va. Ujú. Ok. Veamos con el verbo travailler. A ver cómo hacemos acá. Nous, Se agrega nous, ujú, pavillon, travaillons, très bien. Travaillons.
¿Ok? ¿Y a esto? Se elimina el nu y el Ajá. ONS. Ajá, perfecto. Se elimina el nu y la terminaison ONS. Voilà. Donc, je Travaillé. Travaillais, tu Travaillé. Travaillé. travaillais, il, elle, on, Travaillé. travaillait, ¿no? Se escucha igual las tres, ¿no? Hay que tener en cuenta la terminación en la forma escrita. Bien. Nous Travaillions. travaillons. Se escucha la I. Travaillons. Vous Travaillé. Travaillé. travaillez. Il o elle. Travaillé. Travailler. Travailler. Très bien. ¿No? A-I-E-N-T. Je travaillais, tu travaillais, il, elles ont travaillé. Aquí también, il, elles travaillaient. Nous travaillions, vous travailliez. ¿Ok? ¿Cómo puedo decir, por ejemplo, hace 3 años yo trabajaba, dígame un país así cualquiera? Canadá. Ok, ¿cómo puedo decir en francés? No, hace 3 años yo trabajaba en Canadá. A ver, utilizando las estructuras que vimos al inicio de clase. A ver, yo puedo participar. Soy Tania. Sí, sí, Tania. Il y a 3 ans, je travaillé en Canada. Oui, ça va. Il y a 3 ans. Attention, on doit faire la liaison. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai travaillé en Canada. Oui, ça va. Bien. Entonces hemos dicho, ¿no? Hace 3 años yo trabajaba en Canadá, ¿no? On a utilisé l'imperfect. Hemos utilizado el imperfecto. Y así, para este tipo de acciones, vamos a tenerlas en cuenta al momento de utilizar ¿no? Este imperfecto. Bien. ¿Cómo puedo decir? Hace 6 meses trabajábamos en un proyecto de economía. A ver. Il y a. Ay, ¿cómo se decía 6? Se me fue. ¿Sis? Sí. Sí, 3 fois. No, ¿cuántos días eran? No, era 6 meses. Ok. Sí. Ay, se me fue, ¿cómo se dice meses? Moi. Moi, no, nous travaillions. ¿U qué era? En un proyecto de economía. Bueno, y proyecto de economía, pero no sé cómo se dice, es que... Ok. Proyecto no es projet. Projet. Y economía es economía. Entonces, proyecto de economía, ¿cómo podríamos decirlo en francés? ¿U projet économie? D'économie. D'économie. Oh, oui. De avec l'apostrophe. Un projet d'économie. Il y a 6 mois, nous travaillions dans un projet d'économie. La preposición es dans. D-A-N-S. No para indicar en un proyecto de economía. Uy, lo pongo acá debajo en notas. No sé si se vaya a ver. Il y a 6 mois, nous travaillions dans un projet Perdón, el d'économie. Oui. IA es pues es un ay, ¿no?
Pero Pero en ese caso, ¿qué dije? en este contexto, il y a junto con fechas así es hace. Ok. Quiere decir hace, ¿no? Il y a solo, il y a significa hay. ¿No? Es la construcción impersonal para decir hay. Il y a, luego, por ejemplo, si digo il y a 2 ans. 2 ans, ¿no? Como por el ejemplo de la frase, quiere decir hace 2 años. ¿No? Denota un Ok, tiempo así. pasado. Ya les voy a mostrar también. Il y avait. Il y avait quiere decir había en francés. Es la forma, justamente en el imperfecto de il y a. ¿No? Porque el a de il y a, ¿qué verbo es? ¿El qué? ¿El i? ¿El a? El a del il y a, ¿qué verbo es? Avoir, 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 voilà, ¿no? Es el verbo avoir. Entonces, esto es lo que cuando nosotros vamos a conjugarlo luego al imperfecto, el mismo il y a, o vamos a decir il y avait, había, pero en el sentido de había... Así literal es como si dijeran qué cosa, más o menos. ¿Cómo piensan ellos más o menos? Es como si dijeran qué. Pues es que el il que vemos aquí es impersonal, ¿no? Ajá. El i que vemos aquí es un pronombre de lugar, que ya luego vamos a ir viendo. Es un pronombre de lugar, es como para indicar básicamente, ¿no? Allí, Ok. allí, no, ese allí Un tiene. lugar, cuando veo una claro, un Y. lugar así, ¿no? Cuando Ajá. ves una Y, lo que está pasando es que está reemplazando un lugar en francés. Ok. Un lugar o un objeto indirecto. O un objeto indirecto. Por ejemplo, a ver, les explico esto velozmente, porque es necesario. Por ejemplo, yo digo, je pense à toi. Esta frase quiere decir, pienso en ti. Este toi que vemos aquí, a ver, esto lo vamos a ir viendo de hecho próximamente, pero ya se los explico ahora. Este toi que vemos acá es un complemento objeto indirecto. ¿Y por qué lo llamamos así, indirecto? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué no es directo? Porque no realiza la acción. A ver, perdón. Uno a la vez. Porque no realiza la acción. No, sino que es indirecto. ¿Por qué se le llama así en gramática? Objeto directo o indirecto. Porque indirecto, porque la acción del verbo pensar, je pense, se ve, no está directa. O sea, no digo je pense toi, yo digo je pense à toi. Y esta preposición a hace que toi se convierta en un complemento objeto indirecto, porque no está enseguida después del verbo. No está enseguida después del verbo. Si yo digo je parle japonés, ¿no? Yo hablo japonés. Japonés es un objeto directo o indirecto. Directo. Directo. No hay ninguna preposición entre el verbo y el objeto, ¿no? Donde recae la acción o de lo que habla la acción. Je parle japonés, no, japonés es un objeto directo. Toi, de je pense à toi, es un objeto indirecto. Y hacer objeto indirecto, para ya no repetirlo, nosotros usualmente en francés se dice j'y pense. Para decir yo pienso a ti. Yo pienso en ti, j'y pense. O hay veces, por ejemplo, es que este pronombre y es el que reemplaza, ¿no? Es un pronombre relativo que reemplaza ya sea nociones abstractas, como con el verbo penser o el verbo croire, creer, o también lugares. Por ejemplo, se los digo rápido, pero discúlpame que me extienda. Aquí tenemos, por ejemplo, la frase je vais à Paris. Voilà. Je vais à Paris. ¿Cómo hago para transformarlo, ¿no? Para ya no decir París en esta frase, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál es el pronombre que yo tendría que utilizar para reemplazar París? Recordamos que es un lugar
Entonces pongo mi pronombre je, el apóstrofe y mi Y, porque el Y va a ser este pronombre relativo que yo lo voy a utilizar para reemplazar los lugares que son complemento objeto indirecto. Porque vemos acá la preposición a. Je vais à Paris, j'y vais. Y ya está. Sería j'y vais. J'y vais. Très bien, j'y vais. J'y vais. Ok. Entonces, cuando veamos así construcciones impersonales, usualmente, a ver, esta en específico no tiene mucha explicación, simplemente existe así de forma impersonal y ya está. Hay que aprender que il y a significa hay. Y cuando está junto a especificaciones de tiempo, 3 mois, 2 ans, 1 heure, quiere decir Desde hace. Asia. Hace. Asia. Hace. ¿Ok? Y cuando encontremos il y avait, escrito así, a ver que lo modifico un momento, il y avait, quiere decir había. Había, pero en el sentido de algo, había algo, ¿no? Es, por ejemplo, para describir, en mi ciudad había mucha gente, ¿no? Dans ma ville, il y avait beaucoup de personnes, ¿no? Beaucoup de gens. ¿No? Y en este sentido utilizamos il y avait, ¿no? Que es otra construcción que vamos a ir viendo, ¿no? Pero usualmente vamos a prestar atención, luego vamos a ver este tipo de pronombres relativos en francés, pero ya les di una pequeña explicación con el objeto indirecto. También existe un pronombre que llama al objeto directo, y ese ya lo vemos después. ¿Bien? Discúlpenme que me haya explanado tanto con la explicación, pero creo que es necesario para que lo vayan viendo. Ok, bien, ¿preguntas? No. No, merci. Bien, entonces nos estamos viendo mañana. Vamos a ver otro tema nuevo. Y voy a dejarles esta actividad en Classroom, de estas traducciones de frases al francés utilizando el imperfecto. ¿Ok? Esto se los voy a publicar ahora. Van a tener plazo hasta el día viernes para realizarlo. Así que bonne chance y nos vemos mañana. Au revoir. Merci. Bonsoir. Au revoir. Demain. À demain. Au revoir. Au revoir.